viendo el día a día. Doctor, discúlpeme, nosotros aquí tenemos que potenciar los comerciales, por eso regresamos ahora. Gracias, seguimos en esta conversación con el doctor Pedro Catrén, politólogo, analizando la situación política del país. En términos generales, ¿qué le parece a la sociedad dominicana, políticamente hablando? Mira, la sociedad dominicana es una sociedad con grandes carencias. Nosotros tenemos prácticamente un 50% de la población dominicana de pobre, una sociedad que vota sin la conciencia de lo que significa la posibilidad de transformar la sociedad. Los políticos que nos han gobernado en los últimos 50 años han sido uno de los causantes de mantener la sociedad dominicana en un estado de atraso. Nosotros hemos sido una de las sociedades de América Latina que ha tenido un crecimiento económico más desarrollado en los últimos 50 años. Sin embargo, ese crecimiento económico no se ha transmitido en potenciar las capacidades de la sociedad dominicana. Somos una sociedad todavía con grandes déficits en corrupción, somos uno de los países más corruptos de América Latina y del mundo. En materia de educación tenemos uno de los presupuestos más bajos, solamente superamos en América Latina a Haití y Bolivia. Tenemos un nivel de competitividad muy bajo, es decir, la sociedad dominicana no ha tenido una respuesta política autónoma de las demandas que esta sociedad que ha luchado tanto desde la caída de Trujillo hasta ahora, ha sido una sociedad donde sus mejores hombres han aspirado a tener una sociedad diferente y sin embargo tenemos esa sociedad todavía con tanta carencia, con tanto atraso. ¿Qué pasa? ¿Cómo usted analiza esta situación? A veces los dominicanos se quejan de las personas que están dirigiendo el destino del país o de los políticos actuales y tal. Entonces llega un momento que hay personas con diferentes ideales y es una vergüenza que pasan en las elecciones presidenciales, o sea, sacan un 0.0%. ¿Cómo usted evalúa esa situación? Mira, el sistema político dominicano es un sistema desigual y clientelista. Desigual, o sea, porque para competir en los procesos electorales se necesitan muchos recursos. El sistema de financiamiento público en la República Dominicana concentra en dos partidos prácticamente el 80% del financiamiento que da la Junta Central Electoral. Y el financiamiento privado no tiene límite, no hay ningún tipo de control. Y todo el mundo sabe, por ejemplo, en el caso de los gobiernos de turno como Leonel Fernández, cómo usan el dinero de la corrupción política. Leonel Fernández se ha acostumbrado a la población dominicana a ejercer la política repartiendo dinero. En aquel acto oprobioso de que él habló de las 2.200.000 firmas, hubo reportajes de la prensa muy interesantes donde estaban repartiendo 1.000 pesos a todo el que entraba. Y en los mítines de las elecciones congresionales y municipales, Leonel Fernández, que hizo ese esfuerzo tan grande por tener 32 senadores y tuvo 31, fue a base de papeletas limpias, de dinero que no sale de su bolsillo, sino sale de los contribuyentes, sale de la corrupción política, del narcotráfico y con un mercado electoral cautivo a través de las nominillas y del plan de solidaridad. Hasta que no haya una transformación en que el sistema electoral sea verdaderamente democrático, que haya igualdad de oportunidades para todos los candidatos, no vamos a tener cambio en el esquema tradicional de la política dominicana. Siempre van a ser el PRD o el PLD los partidos que se van a turnar el gobierno. Hay prácticamente un pacto de mantener este sistema clientelar y corrupto
detenido para que esos partidos puedan seguir turnándose el poder. ¿Un pacto entre los propios partidos? Es un pacto implícito, porque ninguno produce de los dos produce los grandes cambios que necesita el sistema electoral. Por ejemplo, la ley de partidos políticos tiene prácticamente 10 años engavetada, que es una ley que si se votara produciría un cambio significativo en el sistema político. Esas relaciones clientelares tendrían que transformarse. Por ejemplo, el transfugismo desaparecería, una serie de perversidades propias de la política dominicana serían ya cosa del pasado si hubiera una ley de partidos políticos y una ley de financiamiento público que controlara también el financiamiento privado. No es posible que un Leonel Fernández haya de manera oprobiosa abusado de los recursos del Estado en las elecciones congresionales y municipales pasadas. Eso no se ve en ningún país democrático del mundo. No es posible que un partido de gobierno tenga la mayoría de los medios de comunicación, la capacidad de hacer cadena, de comprar en bloque en los principales medios de comunicación, de pagar a periodistas. Leonel Fernández tenía o tiene una red de más de 2.000 periodistas pagados, los llamados periodistas con Leonel. De modo que todo ese tipo de cosas hay que ponerle un coto, y la forma de hacerlo es desarrollando una legislación que pueda permitir penalizar de manera significativa a aquellas personas que incumplen la ley electoral o la ley de partido político. El Partido Reformista, ¿qué papel juega? ¿Una tercera fuerza? ¿Un movimiento que apoyaría siempre al PLD o al PRD? Mira, el Partido Reformista no es una tercera fuerza, es un partido que ha estado en un proceso de extinción, o sea, bajó en las elecciones pasadas a un 4%, prácticamente el único liderazgo significativo que tiene, y es un liderazgo lamentable, porque no produce nada positivo para la sociedad dominicana, como el liderazgo de Amable Aristi Castro en la provincia de Altagracia. Ese liderazgo tan perverso para el sistema político dominicano es el único liderazgo que mantiene, y es a través de ese sistema clientelar que mantiene Amable Aristi Castro, utilizando la liga, utilizando recursos del poder. Ha sido un partido que se ha aprovechado de las migajas del poder, de modo que no es una fuerza, una tercera fuerza en sí, sino es un partido que se coloca buscando ventaja para tener recursos propios y participar en la política dominicana. Yo no creo que el Partido Reformista tenga un gran futuro, porque obviamente Leonel Fernández ha sido el gran líder del sector conservador en los últimos años en la República Dominicana. El Partido Reformista no tiene un gran liderazgo, no tiene capacidad de cohesión. Tú ves, por ejemplo, líderes que plantean que el Partido Reformista, como es el caso de Ito Bisonó, desarrolle una fuerza política independiente, y otros están adscritos de manera fiel al presidente Leonel Fernández, como el canciller Morales Troncoso, de modo que es un partido con grandes ambigüedades, con grandes contradicciones, sin una estrategia política definida, no tiene liderazgo, quiso vivir mucho tiempo manteniendo la supuesta vigencia del liderazgo de Joaquín Balaguer, y la sociedad dominicana de hoy, de los jóvenes y de las mujeres que van a ser mayoría en estas próximas elecciones, ya han olvidado lo que fue Balaguer. Hay que ofrecerles un mensaje nuevo, un mensaje positivo, un mensaje